escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. El próximo 7 de noviembre, Colombia se somete al examen periódico universal para evaluar si se han aplicado o no las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos formuladas en el control anterior de 2018. Parece que los datos que tenemos en materia de defensores, mujeres, medio ambiente o acuerdos de paz no son muy alentadores. Vamos a ver si Colombia suspende o aprueba con la abogada de incidencia internacional de la Comisión Colombiana de Juristas, Camila Zuluaga. Muchísimas gracias, Camila, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Camila, que se encuentra aquí en Francia para explicar justamente al Estado francés, que es uno de los miembros, Francia, de la ONU, en qué estado se encuentra el tema de los derechos humanos en Colombia. Y primero de todo, Camila, para que los oyentes y la audiencia se sitúe, ¿qué es el EPU, el examen periódico universal? El EPU, o el examen periódico universal, es un mecanismo de Naciones Unidas que se utiliza para que entre los Estados miembros de Naciones Unidas revisen la situación de derechos humanos de un país. Este examen se hace cada 5 años y precisamente en este tiempo lo que hacen es precisamente hacer un balance del cumplimiento de recomendaciones que los mismos estados profieren al país. Y lo que ha hecho es traducir para el común de los mortales, ¿no?, todas esas recomendaciones que a veces son difíciles, sí, ¿no?, sí. de descifrar. Vamos a empezar con los defensores de derechos humanos. Entre el 2018 y 2023, marzo de 2023, 716 defensores han sido asesinados, 216 agredidos, y la mayoría de estas agresiones y de estos asesinatos quedan impunes, 95%. ¿Qué está fallando, Camila? Bueno, pues lastimosamente Colombia es uno de los países más peligrosos para defender los derechos humanos. Precisamente la falta de investigación, como ya lo estabas mencionando, da lugar a que las cifras altas en materia de impunidad de estos crímenes continúen. Las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz, como es la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, que están dirigidas a investigar estos crímenes, no están operando con la rapidez y la eficacia que se espera. En el informe destacan un fenómeno muy preocupante, que es la corrupción e implicación de empleados de la Unidad Nacional de Protección, encargada justamente de proteger, y que cometerían actos de agresión, como el seguimiento de personas protegidas. ¿Qué tan importante es este fenómeno y esta unidad está funcionando bien o no? Dentro de las peticiones que hacemos como sociedad civil, como este grupo de 500 organizaciones que hacemos incidencia en torno al EPU, lo que hemos encontrado es que sí, funcionarios de la Unidad Nacional de Protección en algunos casos persiguen y hostigan a los defensores, pero también hay otras fallas estructurales de la unidad. Se otorgan medidas de protección que no corresponden a las necesidades de la población. Solamente, por ejemplo, se entregan chalecos antibalas o carros blindados o una escolta y no atiende, por ejemplo, a medidas diferenciadas de género en caso de mujeres defensoras, en caso de territorios, digamos que sean mucho más rurales, medidas que no sean únicamente estas físicas. O sea, más específicas, ¿no?, a la idiosincrasia de cada uno y de cada situación. Colombia suspende también en lo que se refiere a la violencia sexual por cuestiones de género. Ahí las cifras van en aumento, según las que recogen del Instituto Nacional de Medicina Legal y de Ciencias Médico-Legales, 30.436 mujeres, y no he querido redondear la cifra, fueron víctimas de violencia machista en 2021, casi 4.000 más que el año anterior. ¿Cómo explica este aumento? Bueno, desafortunadamente el confinamiento y la pandemia por el COVID-19 hizo que las mujeres permanecieran las 24 horas con sus agresores, y la respuesta misma de las instituciones ante las denuncias ha sido insuficiente. Nada más entre 2018 y 2022 registramos más de 3.000 feminicidios a mujeres en Colombia. Esto es, pues, precisamente muestra alarmante de la situación en esta materia.
En cuanto a, porque tienen un capítulo muy importante, ¿no?, sobre el tema del proceso de paz, en cuanto a la reparación a las víctimas del conflicto, se ha hablado mucho de la restitución de tierras. ¿Se han producido esas restituciones? Desafortunadamente, tanto el punto de la reforma rural integral como la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras de 2021 ha estado en un periodo o en un tiempo más bien prolongado con pocos resultados. Nosotros hemos documentado más de 7.000 sentencias que han restituido cerca de 183.000 hectáreas. Sin embargo, la cifra global de las hectáreas despojadas en Colombia son de 6 millones. Es decir, el porcentaje de restitución es muy bajo. Encontramos que en este proceso de restitución de tierras, tanto en la fase administrativa de solicitud como en la fase judicial y después del fallo, hay muchas barreras que impiden a las víctimas satisfacer su derecho a la reparación de forma pronta. ¿Sería más que nada debido a la lentitud de los procesos burocráticos o una falta de voluntad de los estamentos diferentes? Sí, se combina falta de voluntad política, falta de proyección en recursos o de financiación, pero además la Corte Constitucional colombiana, de hecho, en el 2022 declaró una mora judicial en materia de restitución de tierras, y esto se debe a cómo opera el sistema de administración de justicia en Colombia y precisamente esta demora o la congestión judicial que hay en general, que impide también que sentencias de reparación como son de restitución de tierras se demoren. En materia de justicia, me parece importante destacar la JEP, en el marco del proceso de paz, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. En el momento en que hacen este informe, se habían abierto 10 macrocasos. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? Encontramos que a pesar de que existen estos macrocasos, que son estos estudios de manera generalizada de situaciones del conflicto armado, no se están llevando a la justicia, en el marco de la justicia transicional, a los máximos responsables. Se investigan a los mandos medios, por ejemplo. Y a pesar de que las víctimas y los representantes de víctimas solicitamos que sean investigados y sean llamados a declarar a estos máximos responsables, no se está atendiendo esto. Ahora, digamos que estamos en la preocupación de que se aproximan las nuevas sentencias o las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz, y los mayores responsables, los principales responsables de los graves crímenes cometidos a la población civil no están siendo investigados. O sea, que solo son los asesinos materiales, digamos, y no los intelectuales los que ordenan esos asesinatos. Se podría decir entre mandos medios y mandos bajos, que son llamados, pero no los mandos altos en la jerarquía pues militar, por ejemplo. Quería hablar también de los niños y niñas que siguen siendo una de las principales víctimas, ¿verdad?, del conflicto armado. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues se han confirmado cerca de 290 violaciones a los derechos de niños y niñas en el marco del conflicto, y estas violaciones a los derechos humanos las hemos documentado más o menos entre 130 niños y niñas que han sido reclutados de manera forzosa. También hemos documentado cerca de 23 casos de secuestro y de otras formas de violencia sexual. Encontramos que precisamente la fuerza pública también, en el marco del examen periódico, pues del periodo que comprende el examen periódico universal 2018-2022, ha cometido actos en contra de población donde se encuentran niños, bombardeos a campamentos o bombardeos a comunidades donde permanecen o habitan niños. Entonces, ellos tampoco han sido ajenos a la situación de conflicto en el país. Bueno, Colombia vivió décadas de conflicto. A pesar del proceso de paz, de la firma de los acuerdos de paz, aún hay grupos que operan. Tras tantas décadas y aún conflictos activos, ¿no se le estaría pidiendo demasiado a Colombia en poco tiempo? No sé cuál es su sentimiento y su sensación.
Bueno, pues nosotros en este momento, con el cambio de gobierno, estamos en el marco de una política que es la política de paz total, y aunque apreciamos estas iniciativas de conversación y de, digamos, negociación y sometimiento a la justicia, sí nos quedan varias dudas de cómo se va a implementar el acuerdo de paz del 2016 firmado con las FARC, porque encontramos, digamos, no hay recursos para implementarlo ni voluntad para implementarlo, así que esta es como la principal preocupación. Se están desarrollando estas negociaciones, este modelo de sometimiento a la justicia de actores armados, pero ¿qué va a pasar con los mecanismos de justicia transicional que en este momento pues están funcionando? Me refiero a justicia y paz, jurisdicción especial para la paz, cómo va a operar estas nuevas negociaciones para que se trabaje en paralelo con este sistema de justicia. ¿Cuál está siendo la reacción de las autoridades francesas? Usted se ha reunido con varias personalidades para explicar esta situación y estos datos. ¿Qué dicen? Bueno, nosotros hemos encontrado tanto por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, así como con parlamentarios de la Asamblea Nacional, mucha receptividad. Nuevamente se preocupan por los temas de las recomendaciones que ya se hicieron y que Francia hizo a Colombia. De hecho, Francia fue uno de los países que más recomendaciones le hizo a Colombia en el periodo anterior, y encontramos precisamente ese interés por reiterar estas recomendaciones. Una cosa es el interés y las palabras, pero igual también hace falta un poco de ayuda financiera, ¿no?, para poner en marcha algunos mecanismos. ¿Se habla de esto o no? En el marco del examen periódico universal, nuestro trabajo es precisamente contarles o mostrarles recomendaciones que le pueden hacer al país teniendo en cuenta la situación de derechos humanos. Pero no es obligatorio que Colombia acate, digamos, esas recomendaciones, porque son justamente consejos, ¿no? Sí, precisamente en el examen periódico universal, las recomendaciones que hacen los estados al estado que está siendo examinado son de carácter, o su cumplimiento es de carácter voluntario. Esto quiere decir que el estado al final decide qué recomendaciones acepta y sobre las cuales va a hacer este trabajo, y es tarea durante los siguientes 5 años implementarlas y vigilar también el estado de cumplimiento de estas recomendaciones. Como jurista especializada en derechos humanos, Camila, ¿qué nota le da a su país, a Colombia, del 1 al 10? Está muy difícil esto, precisamente durante este periodo, la falta de cumplimiento del acuerdo de paz, el recrudecimiento de la violencia y la situación humanitaria ha estado muy grave. Yo le daría un 3. Un 3 para Colombia. Siendo dura. Sí, siendo dura. Bueno, pues no nos queda más tiempo. Muchísimas gracias, Camila Zuluaga, abogada en incidencia internacional de la Comisión Colombiana de Juristas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a todos por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden seguir también por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.